Muy buenas noches, amados hermanos. Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes a través de este medio que el Señor nos regala para poder llevar este refrigerio a cada una de nuestras vidas a través de nuestra página de Facebook. Si ustedes me miran un poco demacradito y con el pelo blanco, no soy el hermano Erwin Soruco, sino que este es su servidor Freddy Hernández en esta noche. Quiero agradecer al hermano Erwin que nos estuvo ayudando y apoyando durante todas estas semanas en el pasado, tanto con el estudio del último de los profetas en el Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, como el primer libro del Nuevo Testamento y previo a eso la introducción a todo el Nuevo Testamento. Y ese Evangelio de Mateo que el jueves pasado el Señor nos permitió terminar de estudiar. En esta oportunidad entonces entramos al segundo de los evangelios. Estamos en una noche muy helada, las carreteras, las calles, las aceras allá afuera están completamente frisadas, hecho hielo, hay que manejar con mucho cuidado los vehículos. Tienen esa capa de hielo tremenda y también se pronostica que para ahora en la noche, a partir de las 8 o algo así, va a comenzar a caer otra vez un poco de nieve. Así que con mucho cuidado, amados hermanos, a tomar chocolatío. Si no es que lo tiene ya a la par, le animo a que tenga su Biblia también lista, su libreta de notas de igual manera también lista. Y para calentar nuestro corazón, en este momento yo les voy a animar a que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y busquemos ahí los últimos versículos del capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3. Dentro de algunas instrucciones muy específicas que el apóstol Pablo daba a su discípulo Timoteo, compañero de viaje, compañero de ministerio, persona que fue leal y fiel al apóstol Pablo, un hombre que tuvo mucha confianza, se ganó la confianza del corazón de Pablo y también un hombre muy respetado dentro de la iglesia. Mientras él se encontraba en su ministerio pastoral allá en Éfeso, el apóstol le escribió esta carta y dentro de esas instrucciones le dice lo siguiente. Primera Timoteo capítulo 3, al final del capítulo 3 dice lo siguiente, voy a leer del versículo 14 hasta el final 16. Y dice, esto te escribo, Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia donde él estaba sirviendo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esa es de nuestras grandes responsabilidades como iglesia en este mundo negro, en este mundo malo, brillar la luz del evangelio, proclamar las verdades de la palabra del Señor, señalar el pecado, señalar el camino que lleva a la vida eterna. Y le continúa diciendo el versículo 16, que es el que quiero subrayar. Y le dice Pablo a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y como ustedes y yo entendemos, misterio es una palabra que nos da a conocer algo que en el Antiguo Testamento estuvo velado, no fue del todo conocido, y es algo que en el Nuevo Testamento se da a conocer con toda claridad, algo que no se conocía y que en el Antiguo Testamento y que luego el Señor por medio de su revelación escrita nos da a conocer. Y ese misterio nos dice que está relacionado con la piedad, el ministerio de la piedad. Y esta palabra tiene que ver exactamente
con la salvación de nosotros y con la justificación de cada persona a través de la persona de Cristo Jesús. Y ese es el misterio de la piedad, la persona de Cristo Jesús, la salvación que podemos encontrar únicamente a través de Cristo Jesús. Y esa salvación debe tener repercusiones grandes en la vida de santidad, en nuestro caminar santo aquí en la tierra, aunque somos seres de carne y hueso, todavía con esta naturaleza que no ha sido redimida este cuerpo completamente, pero el Señor dice que aunque ya somos santos posicionalmente por la sangre de Jesús delante del Señor, el Señor nos exhorta a caminar en santidad. Y este es el misterio de la piedad, que solamente la salvación que Cristo da, la justificación por gracia y por fe en Cristo Jesús que solamente Dios nos puede dar, debe dar como resultado una vida nueva, una vida de santidad, una vida que antes no deseaba buscar a Dios y ahora sí anhela buscar a Dios. Pues entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y al leer las siguientes palabras, sin ninguna duda entendemos que se refiere ese himno, probablemente uno de los credos antiguos que circulaban dentro de la comunidad cristiana en aquel tiempo, dice así: Dios fue manifestado en carne. Y exactamente eso es lo que sucedió. El Hijo Eterno de Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Y luego dice, justificado en el Espíritu. Y eso es lo que el apóstol Pablo también nos habla allá en Romanos, en el capítulo 1, el versículo 4, hablando de la resurrección de Jesús, que a través de esa resurrección el Señor declaró, no que hasta ahí llegara a ser, no, sino que dio a conocer públicamente el sello de que realmente Jesús era quien dijo ser, el Hijo Eterno de Dios, que vino y se hizo hombre, y aquí en la resurrección estaba dando testimonio profundo y grande por medio del Espíritu Santo. Y luego dice, visto de los ángeles, no solamente los ángeles leales a Dios, sino también las potestades de maldad, los ángeles caídos, los ángeles rebeldes, predicado a los gentiles, predicado a las naciones, y eso es lo que es Cristo Jesús el día de hoy. Y desde que el Señor Jesús encomendó esa tarea a sus discípulos, diciendo, haced discípulos a todas las naciones, y luego dice, creído en el mundo, y por supuesto, parte de esas personas que gozamos de esa increíble bendición de haber escuchado el Evangelio y haber sido movidos a aceptar este Evangelio por parte del Señor. Somos parte de todas esas etnias alrededor del mundo de creyentes que hemos sido nacidos por la fe y por la gracia en Cristo Jesús. Y luego termina diciendo, recibido arriba en gloria. La coronación magnífica de nuestro Señor Jesucristo en gloria, sentado ahora a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros el día de hoy. Pues, ¿por qué comenzamos con este pasaje? Porque de eso se trata nuestra vida, conocer a Cristo, que impacte nuestra vida para darlo a conocer a otros, para que impresione e impacte la vida de ellos y así sucesivamente hasta que Cristo venga de nuevo a esta tierra, siendo discípulos de Él. Hermanos, entonces, dispongámonos en base a esta porción de la Escritura a adentrarnos en este estudio del Evangelio de Marcos y me acompañan entonces para iniciar después de esta lectura y esta pequeña reflexión en esta lectura con una oración. Padre, en esta noche nos acercamos con gozo y con gratitud delante de usted por esta palabra que nos ha dejado escrita hasta el día de hoy. Palabra que a través de los siglos ha sido perseguida con el ánimo de destruirla, pero por su gracia, por su misericordia, por su soberanía, ha sido preservada hasta el día de hoy. Tenemos la certeza
por la obra del Espíritu Santo utilizando seres humanos, de que esta escritura es exactamente esa que se escribió en el Antiguo Testamento y también en el primer siglo en el Nuevo Testamento. Es la escritura inspirada por Dios, la que nos da vida, la que nos transforma, la que nos da a conocer el camino a la vida eterna, la que nos da a conocer los requerimientos suyos, lo que le agrada, lo que le desagrada, cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra misión. Pues Padre, lo alabamos por eso. Y a través de esta escritura es que nosotros podemos conocerlo más a usted y en base a eso obedecerlo, como estudiábamos el domingo pasado en ese pasaje de Deuteronomio capítulo 6. Bendíganos, Señor, en este estudio que vamos a tener de este segundo de los evangelios que hoy iniciamos. Rogamos su bendición. Ruego, Señor, que me use a mí como instrumento útil en sus manos, instrumento limpio en sus manos, para ser de mucha edificación para mis hermanos, así como está siendo para mí de mucha edificación el estudio de este segundo evangelio. Oh Señor, bendíganos, háganos estar atentos a este estudio y sobre todo, Señor, a no solamente llenar nuestro intelecto con conocimiento, con cosas y datos, sino que sobre todo, Señor, que esta palabra pueda dar frutos de vida nueva para su gloria, para bendición nuestra y para bendición de nuestro prójimo en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de esta iglesia local, Iglesia Bautista Hispana Guilford, y en la vida de todos aquellos que nos están observando a través de este medio. Lo alabamos, lo bendecimos, lo exaltamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, entonces los invito a que tengan sus Biblias abiertas en el segundo de los evangelios. Solamente quiero decirles que ha sido una aventura muy buena estar haciendo equipo aquí con mi hermano Jorge Esperanza. Tuvimos algunas trabas ahí técnicas, pero gracias al Señor por la inteligencia que me le da a mi hermano Jorge. Gracias, hermano Jorge, y que pudo solventar cada una de esas cositas y aquí podemos entonces dedicarnos a estudiar este segundo evangelio. Comencemos con esta pregunta: ¿quién es Jesús? Es una pregunta que a través de los siglos de esta era moderna se ha venido dando, pregunta que se ha venido haciendo, pregunta que ha sido contestada a través de los siglos de diferentes maneras. Pero en una encuesta hecha a jóvenes hispanos, haciéndoles esta pregunta directa: ¿quién es Jesús?, ellos respondieron de la siguiente manera. Algunos dijeron: Jesús es la persona que nos ha creado. Otro dijo: Jesús es una persona que pudo haber existido, pero en verdad, ¿quién sabe?, dijo. Una chica respondió: bueno, Jesús es algo así como un profeta, pero la gente lo ha idealizado y lo ha convertido en un ídolo. Bueno, esas fueron algunas de las respuestas y ustedes y yo sabemos que otros lo consideran un gran maestro o un gran revolucionario, un iluminado y otros hasta un gran invento. Jesús es un gran invento de personas que suspiran por cosas del pasado. Bueno, esta pregunta no es nada nuevo, no es nada nueva esta pregunta. Esta pregunta aparece en este evangelio que nosotros vamos a estudiar, que hemos comenzado a estudiar en esta noche. Allá en el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, se nos narra que Jesús, así como miran ustedes ahí en su pantalla, Jesús andaba por esa región de Israel, la parte norte, en Cesarea de Filipo. Y ahí en Cesarea de Filipo, que se supone que ellos iban para un tiempo de retiro, ya vamos a ver un poco más de esto más adelante, donde Jesús quiere dedicar más tiempo para estar con sus discípulos. Ahí en ese donde se encuentra ese círculo rojo y esa flecha, ahí Cesarea de Filipo, se nos dice que
el Señor mismo, Jesús, les hace esta pregunta a ellos allá en Marcos capítulo 8, versículos 27 y 28, preguntándoles, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No es nada nueva esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Bueno, en un anticipado resumen de los 4 evangelios, podemos decir que según el apóstol Juan, Jesús es el Hijo de Dios. Según Lucas, Jesús es el Hijo del Hombre o el Hijo de Adán. Según Mateo, como ya estudiamos con nuestro hermano Erwin Soruco, vimos que Jesús es el Rey soberano. Y según Marcos, vamos a ver que se subraya a Jesús como el sirviente, como el siervo sufriente. Antes de meterle otra vez el diente al Evangelio de Marcos, es importante que tengamos fresca este aspecto. ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué no solamente uno? Con uno era suficiente. Bueno, pues recordemos algunas cosas importantes de los 4 evangelios. En primer lugar, amados hermanos, los evangelios no son una biografía completa de Jesús. No, los evangelios no son relatos de cada una de las situaciones que se dieron o acontecieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Más bien, cada uno de los evangelios contiene un material seleccionado que a criterio de cada uno de los 4 autores y sobre todo del Espíritu de Dios, contiene el mejor propósito, da a conocer el mejor propósito según ese criterio y del Espíritu de Dios guiándolos por el cual fue escrito. Por ejemplo, tenemos este pasaje de San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, hablando de material seleccionado. Como dice ahí San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Y qué dice después? Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, dice el apóstol Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De forma tal entonces que cada uno de los escritores fue guiado por el Espíritu Santo a seleccionar tal o cual material para ser colocado en ese evangelio, dándonos a conocer a través de ese evangelio un propósito bien particular, como ya vimos anteriormente. Marcos es el segundo de los evangelios a los cuales se le llama sinópticos. Los otros 2 evangelios son Mateo y Lucas. Entonces, estos 3 evangelios constituyen lo que los estudiosos llaman los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué sinópticos? Bueno, a finales del siglo XVIII hubo una persona cabezona, erudita, que lo llamó de esa forma, por la expresión griega o el término griego sinóptico, que significa mirar juntos. Es decir, estos 3 evangelios tienen similitudes de contenido, de orden y de fraseología. Al estudiar la narrativa de estos 3 evangelios, tomamos una mejor idea del carácter, de la persona y de la obra de Jesús, viéndolo todo junto a través de un solo ojo. Entonces, ¿por qué razón 4 evangelios, añadiendo el de San Juan, y no solo uno? Pues podemos decir por decisión soberana del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Él quiso
que las generaciones venideras, ustedes y yo, al día de hoy, siglo XXI, como cristianos, no solamente fuéramos informados, sino que también fuéramos formados cada uno acerca de la vida de Jesús a través de 4 evangelios, cada uno de los cuales nos proporciona una mejor comprensión de la persona, de la obra, de los hechos de nuestro Salvador. Como dijo alguien, esta presentación cuadrimensional agrega una riqueza que no tendríamos si poseyéramos un solo evangelio. Y como dijo otro hermano, y esto que tienen ustedes enfrente, esta imagen que ustedes tienen enfrente, este hermano dijo algo así: es como si las buenas nuevas de Jesús fueran como un diamante multicolor que se puede observar desde diferentes ángulos, donde cada uno de ellos brinda un único y glorioso vistazo del Señor Jesús. Entonces, la conclusión a la que nosotros llegamos como cristianos es que por esta razón el Señor guió a 4 escritores a que escribieran estos 4 evangelios que quedan en el canon del Nuevo Testamento. Pero además de esto, hablando de la defensa del cristianismo, es probable también que el Señor estuviera anticipando escritos posteriores, escritos oscuros, escritos que otras personas se iban a atribuir a ellos diciendo esta literatura es correcta también, dándonos a conocer algunas historias fantasiosas o fraudulentas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, con estos 4 evangelios, con el testimonio de estos 4 ángulos de la persona, del carácter y la obra de nuestro Cristo, se convierten en una defensa sólida, fuerte e impenetrable en contra de cuentos de camino real que incluso hasta el día de hoy están queriendo aparecer para denigrar, para echar por el suelo el nombre y la obra redentora, preciosa de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Bueno, entonces a quien vamos a estar estudiando no es a Marcos, no. Aunque nosotros decimos para resumir el Evangelio de Marcos, no es el Evangelio de Marcos, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo escrito por Marcos. Entonces, lo que vamos a estar viendo, y quiero recordarles una vez más, nuestro propósito con estos estudios no es ir versículo por versículo al estilo precioso de nuestro hermano John MacArthur y otros que han predicado, enseñado sobre todos los libros de la Biblia, sino particularmente lo que queremos es dar un vistazo general, tener una idea mejor de cada uno de los evangelios y de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, y en esta oportunidad del Evangelio según San Marcos. Nuestro estudio del Evangelio de Marcos lo vamos a desarrollar en cuatro puntos. El primero de esos puntos será esto, que eso es lo que vamos a ver esta noche. La historia de Jesús en el Evangelio de Marcos. Ese sería el primer punto. El segundo punto sería las diferentes respuestas que diferentes personas dieron ante nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben, a través de lo que leímos allá en Mateo, pues ahora lo vamos a ver también de esta forma. Hubieron personas que creyeron, gloria a Dios, así como ustedes y yo el día de hoy, pero igual hay otras personas que no, se quedan con la duda. ¿Será? Hemos tenido aquí en nuestra congregación personas que nos han visitado por años, desde que se comenzó esta iglesia como ministerio allá en el verano del 2006, personas que han asistido aquí y todo, y
han sido honestas con nosotros y nos han dicho, no, es que yo quiero saber si realmente esta es la verdad, si realmente pues este Jesús vale la pena. Y gloria a Dios que a estas alturas algunos de ellos han entendido por la gracia de Dios, del Señor les abrió el entendimiento para que entendieran que no hay otro camino. Hay personas también en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo, de Lucas y de Juan, que la posición de ellos es diferente, es una posición contraria, antagónica, enemigo del Señor, queriendo buscar el pelo en la sopa o la mosca en la sopa, queriendo encontrar alguna cosa por donde agarrar a nuestro Cristo. Bueno, vamos a ver entonces algunas de esas situaciones que se dieron de manera general. Y yo espero, mis hermanos, que nosotros nos gocemos en que nosotros hemos sido, por la gracia de Dios, de ese tipo de personas que hemos sido movidos a abrirle nuestro corazón al Señor, a creer en Él, a poner toda nuestra confianza en Él como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. El tercer punto que vamos a ver será las enseñanzas de Jesús según el Evangelio de San Marcos. Por supuesto, una vez más, no de manera detallada, no de manera pormenorizada, pero sí de manera general. Ya vamos a ver que el Evangelio de Marcos está más propenso a mostrarnos otras cosas que enseñanzas, sin embargo, de Jesús propiamente dichas. Sin embargo, aparecen aspectos, versículos, eventos largos de enseñanza particular del Señor a las personas, a sus discípulos y a los fariseos. Y el último punto que vamos a estar viendo en el futuro será bueno, ¿cuál es la pertinencia de Jesús para usted y para mí el día de hoy? Porque ¿de qué nos sirve conocer a Jesús tan solamente con datos históricos? ¿De qué nos sirve incluso colocar, tal vez lo hacemos más adelante, alguna descripción hecha en arte de cómo pudo haber sido Jesús? Y es totalmente diferente a lo que nosotros vemos en las películas o en los cuadros, hablando de sus raíces semíticas, de sus raíces hebreas, judaicas. ¿Cuál es la relevancia de Jesús para mí como persona el día de hoy? ¿Será que vale la pena este Jesús hoy en el siglo XXI? En esta época tan tecnológica en la que vivimos, ¿será bueno pensar en esas cosas del pasado? Eso fue hace 21 siglos atrás. O sea, ¿vale la pena ponerse a pensar en eso? ¿Tiene alguna trascendencia para mi vida el día de hoy, para mi trabajo, para mi salud, para mi vida familiar? Pues eso es lo que vamos a ver. Con eso es que vamos a concluir. Porque nuestro propósito no es solamente llenarnos la cabeza con datos. No, lo importante es que estas cosas las pongamos en práctica. Muy bien, entonces vayámonos a esa primera parte que vamos a ver ahora con ayuda del Señor, del Evangelio de Marcos, la historia de Jesús. Porque dijimos, es el Jesús según el Evangelio de Marcos. Eso es lo que vamos a ver. Muy bien, hablemos entonces un poco de la historia de Jesús y van a ver tres aspectos en los que vamos a enfocarnos en esto de la historia de Jesús. El primero de los aspectos tiene que ver con la fuente. Muchos estudiosos afirman que Marcos fue el primero de los evangelios en escribirse. Y ellos también aseguran, estos mismos estudiosos, que el escritor de este evangelio fue Juan Marcos. No aparece en el libro un testimonio tal que diga yo, Juan Marcos, he escrito este evangelio, pero a lo largo de lo que vamos a estudiar un poco el evangelio, vamos a ver algunos aspectos que nos subrayan esta realidad. Pero ya a finales del siglo I y a principios del siglo II ya se daban testimonios. Recuérdese que a finales del siglo I todavía estaba vivo el apóstol Juan. Él fue el último
de los apóstoles que sobrevivió. Se recuerdan y se dice entonces que el libro de Apocalipsis, que es el último libro del canon del Nuevo Testamento escrito por San Juan, fue escrito en la última parte del siglo I. Este señor, este hermano nuestro en la fe, Papías, ese es un cuadro que lo representa a él, esa es una pintura antigua que representa a este Papías, este hermano. Se dice que este Papías nació allá, fíjese, alrededor de esos eventos feos que se dieron con la caída de Jerusalén, la entrada del general Tito de Roma a Jerusalén, destruyendo completamente la ciudad. Se nos dice que este Papías nació alrededor del año 70 y falleció en el año 150. O sea, que vivió, si ponemos 30 más 50, vivió 80 años y todavía en su juventud logró ver algunos testigos de primera mano de este Jesús que ya había sido crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Pues este Papías, en uno de sus fragmentos que se han encontrado de escritura, él da este testimonio y él dice: Marcos escribió todo lo que el apóstol Pedro le dijo acerca de los dichos y hechos de Jesús. Así que hablando entonces de la historia de Jesús y hablando de la fuente, de dónde es que viene, quién fue el escritor, Juan Marcos. Y Juan Marcos, ¿de dónde fue? ¿De él mismo o de alguien más? Entonces Papías nos está diciendo que Marcos escribió el testimonio de Pedro y eso dio a luz el Evangelio de San Marcos. Hasta ahí vamos, hermanos. Cualquier pregunta me la tiran para el día de mañana ahí a mi correo electrónico que ustedes ya saben. Bueno, la primera oportunidad, según el Nuevo Testamento, donde vemos a Pedro relacionado con Marcos, se encuentra en este pasaje. Y los voy a animar a que lo busquen. Hechos capítulo 12, versículos del 6 al 12. Hechos capítulo 12, versículos del 6 al 12. Si ustedes recuerdan, ahí se nos está hablando en ese capítulo del rey Herodes. No era el emperador romano, era el rey de la zona que arrestó a Jacobo y arrestó a Pedro. A Jacobo lo mató, el primer mártir también. Y a Pedro, Esteban fue el primer mártir, por lo menos mencionado en el Nuevo Testamento, y a Pedro lo metió a la cárcel. Entonces, ese es el ambiente. Y leemos ahí en Hechos capítulo 12, versículos del 6 en adelante. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Milagro. Le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero mire cómo estaba el entendimiento de Pedro. Pero no sabía que era verdad, dice, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Así que el pobrecito Pedro, recién despertado, recibiendo todas estas órdenes, medio dormido, adormitado, ahí iba saliendo, siguiendo las órdenes del ángel, y ahí iba saliendo y no sabía si era realidad o si era una visión. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió automáticamente, se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Otro milagro. Y luego el ángel se apartó de él. Y entonces preste atención, dice el versículo 12, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo
Dice, ahora entiendo, versículo 11, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Fíjese, llega a la casa de esta mujer, María, la madre de Juan. Y aquí aparece mencionado por primera vez este Marcos, el que tenía por sobrenombre, ¿cómo dice ahí? Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. No era una casa pequeña. Se nos dice que muchos estaban ahí orando. Habían encontrado refugio en esa casa de esa creyente en Cristo Jesús. Así que uno de los datos que se nos da es que este Juan Marcos pues pertenecía a una familia pudiente. Y esta es la primera oportunidad donde se nos menciona la relación de Pedro con Marcos. Llegó a esa casa. Ahí fue donde buscó refugio. La casa de María, la mamá de Juan Marcos. Juan es el nombre judío, Marcos es el nombre latino o el nombre romano de este evangelista. Bueno, luego Marcos es mencionado, como ustedes observan ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 13, es mencionado de una forma cariñosa. Al final de su carta, el apóstol Pedro da a conocer, envía algunos saludos y parte de estos saludos son enviados también a nombre de otras personas y uno de ellos es Marcos. Dice ahí primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. Después de dar saludos, dice versículo 13, también la iglesia que está en Babilonia, y muchos dicen que eso se refiere a Roma, para camuflajear el nombre de Roma, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Aquí encontramos entonces mencionado esa relación amorosa, amistosa que el apóstol Pedro tenía con Marcos. Como recordarán, Juan Marcos fue ese sobrino de Bernabé, quien acompañó a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero. Y quiero que observen ahí Hechos capítulo 13, qué fue lo que sucedió según ese pasaje. Hechos capítulo 13, versículo 13 nos dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, o sea que no iba solo, en ese viaje, arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este es Marcos, el que se apartó, el que los dejó. El que, bueno, no fue del todo fiel con ellos, a saber qué fue lo que sucedió, no nos da detalles la escritura, tan solamente allá se nos menciona en el capítulo 12, al final, el versículo 25 se nos dice que después de una situación que se dio ahí, dice el versículo 25 de Hechos capítulo 12, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y es este mismo que se menciona ahí en Hechos 13, versículo 13, donde los abandona. Pero gracias al Señor que esta situación no se mantuvo por siempre, sino que allá en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, como hemos estudiado cuando estuvimos viendo el libro de Colosenses, el apóstol Pablo le pide de manera bien particular a Marcos o a Timoteo uno de esos favores. Y aparece aquí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11 que dice así, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, le dice a Timoteo, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Bueno, Pablo hizo las paces con Marcos, gracias al Señor. No sabemos cómo se dio a cabo esto, pero una de las cosas que observamos es, aquí aparece este Juan Marcos y es exactamente el mismo. La tradición entonces sugiere que Marcos
al darse cuenta de la prisión de Pedro y que estaba pronto a morir, es que se apresuró mientras Pedro estaba todavía con vida, mientras Pedro todavía no había sido martirizado, a escribir a este evangelio según San Marcos y a que empezara a correr en medio del ambiente de aquella época para que hubiera un registro fiel de uno que fue testigo de estos eventos de Jesús, de este precioso evangelio que nosotros poseemos hasta el día de hoy. Así que este evangelio probablemente fue terminado antes de la muerte de Pedro o probablemente un poco después de su muerte. Esto es lo que vemos con respecto a la historia y a la fuente del evangelio de Marcos. Veamos ese segundo aspecto que tiene que ver con la historia de Jesús, la estructura del evangelio de San Marcos. Y les animo a que abran sus Biblias, lo tengan listo ahí en Marcos capítulo 1. Busque ahí en su Biblia Marcos capítulo 1 porque vamos a ver algunas cosas interesantes con respecto a esta estructura. Que es la única vez que vamos a ver esto, porque en las otras oportunidades dijimos vamos a ver las otras tres cosas: la respuesta de la gente ante Jesús, las enseñanzas, algunas de las enseñanzas de Jesús o por dónde anduvieron las enseñanzas de Jesús y qué significa Jesús para nosotros el día de hoy. Entonces, la estructura en cuanto a la historia de Jesús según el Evangelio de San Marcos va de la siguiente manera. Marcos es conocido, y si usted lo ha leído, porque es un escrito que va directamente al grano. Así va, directamente al grano. Marcos no pierde tiempo, según él, según lo guió el Espíritu Santo, en dedicarle datos a otras cosas. No, Marcos, si usted observa en el capítulo 1, el versículo 1, de entrada, ¿cómo dice? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y si usted recuerda, ¿cómo comienza el Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo comienza con una genealogía. Y luego, después de la genealogía, aparece aquel episodio donde el Señor a través de un ángel instruye a José acerca del embarazo de María, del cual José pues no tenía absolutamente nada que ver. Pero aquí Marcos, de entrada, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lucas comienza, después de dar esa pequeña introducción con su amigo Teófilo, y después de decirle que después de una seria investigación le va a dar este recuento, lo que nos narra es la ascendencia de Juan el Bautista, los padres de Juan el Bautista, y luego aparece el ángel que se le aparece a María, luego María visitando a Elizabeth y todo lo demás. Pero Marcos, de entrada, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y Juan comienza con esa teología preciosa y profunda del verbo de Dios. Marcos no, ¡fum!, de un solo de entrada. Y si usted observa Marcos capítulo 1, versículo 2, ¿qué dice después? Sin más ni más, lo que hace es presentar el mensajero que va delante de Jesús. Lo interesante de estos pasajes, cuando menciona ahí al profeta Isaías y también al profeta Malaquías, que según los estudiosos dicen, bueno, el profeta más importante en aquel tiempo era Isaías y por eso es que incluye la parte del profeta Malaquías dentro de Isaías, pero es Isaías y Malaquías de lo que nos habla aquí. Y cuando dice, como está escrito en Isaías el profeta, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y el versículo 3 dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El versículo 2 es una referencia a Malaquías y el versículo 3 es una referencia a Isaías. Pero lo maravilloso de esto, queridos hermanos, es que en el Antiguo Testamento, si usted viaja allá, usted va a ver que delante
de Jehová del Antiguo Testamento es que va a venir este mensajero. Y ahora aquí el Nuevo Testamento nos revela que este Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, la segunda persona de la Trinidad, quien antes de que se dé a conocer públicamente envía su mensajero, Juan el Bautista, para que prepare su camino. Y luego, ahí en el capítulo 1, siempre en el versículo 9, ¿qué encontramos? Encontramos ya el bautismo de Jesús. Así de rápido entra Marcos. En el versículo 12, encontramos cómo el Espíritu Santo envía a Jesús a el desierto para ser tentado. En el versículo 14 se nos menciona el inicio público del ministerio de Jesús. Y en el versículo 16 ya encontramos a Jesús llamando a sus primeros discípulos. Bueno, así va de rápido, de veloz el Evangelio según San Marcos. De los capítulos 1 al 8, este es lo característico de Marcos. De los capítulos 1 al 8 de Marcos, lo que él nos señala y subraya es el ministerio de Jesús allá en la parte norte, en Galilea. Y esos capítulos lo que hacen es centralizar, enfocar el ministerio del Señor Jesucristo en esa región, en esa parte, de manera muy especial. Los milagros que ahí desarrolló, las obras que ahí desarrolló. Luego, el capítulo 8, si usted va ahí al capítulo 8, usted encuentra un punto de cambio muy interesante. En el capítulo 8 es donde se nos narra, según Marcos, esa confesión particular de Mateo, donde Jesús pregunta, ¿y quién dicen los hombres que yo soy? Y después les pregunta directamente, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y entonces responde Pedro diciéndole, tú eres el Cristo. Ahí hay un cambio, hay un giro donde Jesús, después de dedicarse a las personas en su ministerio público, ahora, según Marcos, va a destinar este tiempo para dedicar un montón de enseñanzas exclusivamente con sus discípulos. Y eso es lo que observamos hasta el capítulo 10. Luego, en los versículos 11 al 13, si ustedes observan, el capítulo 11, ¿con qué evento inicia? Con lo que se llama la entrada triunfal a Jerusalén. Esta es una figura de Jerusalén antes de los tiempos del día de hoy. Ahí todavía aparece el templo, el segundo templo, ese que fue restaurado allá en lo que vimos con los profetas anteriores y al final del Antiguo Testamento y siendo hermoseado y restaurado por el rey Herodes el Grande. Esa es la Jerusalén donde Jesús desarrolló su ministerio, pero en esos capítulos del 11 al 13 encontramos a Jesús enfocándose en su ministerio de enseñanza en la propia Jerusalén. Y ahí se nos habla, se nos narran los últimos días, la última semana, esa semana que ahora nosotros conocemos como la Semana Santa, que estamos prontos a celebrarla dentro de unas cuantas semanas, ahí a finales del mes de marzo e inicio del mes de abril. Eso es lo que se nos narra en esos capítulos del 11 al 13. Luego en el capítulo 14, ahí lo que encontramos es dentro de las cosas importantes, relevantes que se nos marcan para que tengamos una idea grande de esto, es la institución de la Cena del Señor. El Señor es ungido también ahí en Betania antes de eso. La institución de la Cena del Señor, se anuncia la negación del apóstol Pedro, Jesús va al Getsemaní juntamente con sus discípulos, Jesús es arrestado por estos hombres a través de la traición de Judas. El joven que huyó, muchos estudiosos mencionan que este es Juan Marcos, ahí en Marcos capítulo 14, versículo 51, hablando de ese ambiente del arresto de Jesús, dice ahí el versículo 51,
Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y muchos estudiosos concluyen de que este pasaje fue insertado ahí por Marcos, presentándose él anónimamente, pero dando a conocer un dato acerca de él de manera muy particular. El capítulo 15, como ustedes observan ahí, está el juicio de Pilato, se narra la crucifixión, la muerte y la sepultura de nuestro Cristo, de nuestro Salvador. Y finalmente en el capítulo 16 se nos da un breve recuento de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo que tendría que, el panorama que tenemos que tener acerca de la estructura de la historia de Jesús. De esa manera, Marcos desarrolla la estructura de la historia de Jesús en su evangelio. Y por último, entonces, tenemos el estilo en el cual este hombre escribe, y es un estilo muy particular. Como ustedes saben, solamente tiene 16 capítulos el Evangelio de Marcos, y es el más corto de los 4 evangelios. Y otro detalle bien interesante es que Marcos enfatiza mucho más la acción. Jesús actuando aquí, Jesús actuando allá, más que la enseñanza como lo hacen los otros evangelios. No es que aparezca nada de enseñanza, pero pareciera ser que Marcos quiere enfocarse en la acción, en las obras, en lo hecho por nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. La palabra favorita de él, dicen los estudiosos, según hacen un recuento de esta palabra, es la palabra inmediatamente, o que se traduce también como enseguida o luego. Esta palabra aparece repetida 40 veces, como que Marcos quisiera decirnos, muy bien, lo que quiero es que ustedes miren cómo es esta cosa de vivaz, que no nos entretengamos mucho en esto. Y entonces aquí, luego enseguida pasó allá, y luego pasó a lo otro, y luego viene a esto. Ese es el estilo de este Marcos, vivaz, vivaz. Hablando de extensión en cuanto a enseñanza, fíjese que dicen los estudiosos que en Lucas aparecen 25 parábolas de Jesús mencionadas. En Mateo aparecen 20 parábolas mencionadas, pero en Marcos aparecen tan solamente 7 parábolas. Solo para ver un par de ejemplos de lo vivaz que es este escritor Marcos en su narrativa. Observe lo que dice ahí Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 7. Estos detalles que aparecen aquí en Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 7 no aparecen en los otros 2 evangelios que son de los evangelios sinópticos también, Mateo y Lucas. No aparecen estos datos. Dice ahí Marcos 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro. Esta es la palabra, enseguida, que se repite. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Y entonces noten todos estos datos vívidos que Marcos quiere que nosotros miremos con nuestra imaginación y que le prestemos atención. Esto no fue algo así, un endemoniado, no. Marcos quiere meternos en el escenario y dice, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Vivaz. Es un lenguaje vivaz el que utiliza Marcos. Otro ejemplo, solamente para ver un par de ellos. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37.
un par de pasajes, un par de capítulos ahí. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ahora, todos estos detalles, obsérvelos, para que nosotros nos metamos en el escenario, pero también para que nos demos cuenta de que esto fue escrito en base a un testigo ocular que vio este milagro y detalló estos milagros. Y dice, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie, y todo lo que continúa diciendo más adelante. Hermanos, este evangelio, como los otros, no son producto de una inmensa nostalgia que sentían los discípulos y dijeron, escribamos algo del Señor, escribamos algo lindo del Señor. No, este es un escrito verdadero, escrito en base a testigos oculares que vieron estos eventos con sus propios ojos, como decimos en castellano. ¿Por qué no otros? Bueno, ya dijimos al principio, porque así quiso el Espíritu Santo que fueran colocados con ese propósito bien particular. Y aquí para hablarnos de Jesús como el siervo sufriente. Pues este testigo ocular, característicamente, nos dice en ese pasaje que continuamente mencionamos, hermanos, y animamos a estar viendo, y a través de ese pasaje también nos animamos a hacer lo que el apóstol Pedro nos exhorta a hacer. En segunda de Pedro, capítulo 3, dice versículos 17 y 18, este que fue el testigo que con su boca le describió a Marcos los eventos que Marcos los colocó en su evangelio, este Pedro nos exhorta a usted y a mí hasta el día de hoy, diciéndonos lo siguiente, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano de que Cristo viene otra vez, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y Pedro nos dice, Cristo tiene relevancia. No importa el siglo en el cual vivas, Cristo tiene relevancia para tu vida, no solo individual, sino familiar. Y tiene relevancia para que tú compartas a este Cristo con todas aquellas personas que vivan en tu tiempo. Porque Cristo viene otra vez y viene como rey y viene en medio de una situación caótica para la humanidad, porque Cristo viene a juzgar la tierra y las naciones. Y entonces viene la exhortación y con esto concluyo. Dice ahí 2 de Pedro 3:18, antes bien, en lugar de ser arrastrados, antes de caernos, de caer en el error y caer de la verdad, dice Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, hermanos, así entonces damos inicio a este nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. Les animo una vez más que solamente son 16 capítulos, pueden leerse en una hora, sin correr, ¿no? Sin correr, pausadamente, leyéndolo pausadamente, usted puede invertir una hora, la mitad de un partido de fútbol. Una horita nada más. Una hora para deleitarse en este evangelio y sacarle más provecho. El próximo jueves, si el Señor nos da vida, estaremos viendo ese segundo punto que tiene que ver, bueno, cuáles fueron las respuestas de diferentes personas ante los hechos, el carácter y la persona de Jesús. Permítame entonces terminar orando en esta noche. Padre, muchas gracias por esta preciosa oportunidad que nos dio esta noche de reunirnos a través de este medio electrónico. Gracias, Señor. Oramos por nuestros hermanos, familiares, amigos
hermanos en la fe allá en Texas, padeciendo esta situación difícil, Señor. Muchos de ellos sin el calentador que nosotros tenemos aquí. Muchos de ellos no tan bien preparados como nosotros estamos para estas inclemencias del tiempo. Muchos de ellos sin agua potable en sus grifos, Señor. No sale agua de sus grifos. Es una experiencia que muchos de nosotros hemos vivido en nuestros países de origen en tiempos dificultosos, pero aquí pues algo que no se mira. Que sean estos momentos, Señor, de capacitación integral, espiritual, para los jovencitos cristianos que viven en medio de estas familias y puedan no dar por sentado las cosas de que siempre hay agua, que siempre hay electricidad, que siempre vamos a tener aire acondicionado, que siempre vamos a tener calentadores, que siempre vamos a poder salir cuando nosotros querramos. No, no. Nosotros como seres humanos no tenemos control sobre las fuerzas de la creación de nuestro Señor. Aquí estas temperaturas bajas, esta tormenta de nieve que cayó sobre Texas, ha dejado varada, ha dejado cerradas, Señor, las actividades en este estado. Oramos por misericordia para nuestros amigos, hermanos allá en ese lugar. Oramos por aprendizaje espiritual para ellos, igual para nosotros, Señor. Que anticipadamente nosotros no paremos de darle las gracias a usted por todo, incluso las cosas más sencillas que nosotros hacemos aquí, como parar en el supermercado para pasar a comprar algo. Eso ahorita mismo no lo pueden hacer ahí en Texas. O levantarse porque quiero un poco de agua y abrir el chorro. No se da porque no hay agua. Oh Señor, ayúdenos a mantenernos siempre con nuestros ojos hacia el cielo. Ayúdenos, Padre, a deleitarnos en Cristo Jesús. Ayúdenos a saber de que su vida, su persona y su obra son pertinentes para nosotros el día de hoy, en medio de este mundo malo, donde creemos que todas las alternativas de solución únicas que hay es lo material, es lo terrenal y no hay tal cosa. Hay momentos donde vemos la limitación del ser humano, en momentos como estos que están sufriendo nuestros vecinos de Texas y nosotros aquí, Señor, en medio de este ambiente también, donde las calles están llenas, saturadas de hielo. Bendíganos, guárdenos. Oramos por nuestra gente, Señor, de nuestra iglesia, oramos por nuestros hermanos, oramos por nuestros vecinos. Tenga misericordia de cada uno de ellos y ayúdenos, Señor, a alumbrar la luz del Evangelio a través de nuestras vidas, estando atentos en ver cómo podemos ayudar a alguien, vecino, ya sea limpiándole la nieve, limpiándole la acera, limpiándole los vehículos, u ofreciéndole algo, alguna comidita si se da la oportunidad. Todo para su gloria, para su honra, para bendición de ellos y para bendición de nosotros también. Todo esto se lo pedimos con alabanza y gratitud en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pasen buena noche, que el Señor me los siga bendiciendo. Hasta luego.